Pues quiero presentarme ante ustedes. Soy la maestra Marina Anguiano Fernández, con licenciatura en etnología y maestría en ciencias antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente trabajo como investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues yo quisiera agradecer a la EMIA la invitación que nos hicieran para presentar esta ponencia, que tiene un enfoque antropológico, en especial a la doctora Rosalía Zapagua. ¿Por qué sobremanera es este agradecimiento? Porque como ustedes saben, pues es un congreso de ingenieras, arquitectas y agrimesoras, pero se nos manifestó que querían oír voces de mujeres con otras profesiones como la antropología y que a su vez habláramos de los pueblos originarios de México. Entonces, por eso estamos aquí, Claudia Hernández Ramírez y Marina Anguiano Fernández, que somos coautoras de esta ponencia. Aquí tienen ustedes el título. Estábamos viendo el título de la ponencia. En la anterior, no sé si se pueda, don César. Exactamente. Las mujeres artistas del pueblo Wixárika o Huichol de México. Wixárika es el nombre que se dan a sí mismos este pueblo originario en su propia lengua, en Huichol. Y trabajamos específicamente en una dirección de etnología y antropología social del INA. En esta ponencia presentaremos el papel de la mujer wixárika o huichol, quien plasma en textiles, bordados y tejidos, así como en joyería de Shakira, los principales símbolos y personajes inspirados en mitos de su cosmovisión. Estos mitos los van a ustedes a poder leer, 3 o 4 mitos en el libro ya con las de las memorias. Sería muy largo hablar de ellos y leérselos en tan poco tiempo que tenemos para exponer. El trabajo se hizo en base a un análisis de materiales bibliográficos de otros antropólogos, historiadores que habían trabajado este tema, pero lo más importante fue el trabajo de campo entre este grupo, en pues sus montañas, en sus lugares donde viven, donde han migrado. Y pues quisiera yo comentarles que pues yo tengo 54 años de ir a este pueblo originario, y ya Claudia les platicará cuántos años tiene también trabajando en ello. La siguiente. Bueno, aquí tienen ustedes un mapa del territorio del pueblo huichol, eh, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este sexenio de este nuevo presidente que tenemos, cambió de nombre, ahora se llama Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pero lo que aquí nos interesa es ver dónde se sitúa este pueblo originario. Esto es en el occidente de México, aquí tenemos el Océano Pacífico, y básicamente en los estados de Jalisco, en el norte de Jalisco, en estas lengüetas que ven ustedes, en Nayarit, que es otro estado o provincia, creo que le dirían ustedes,
algo en Durango, algunos habitantes, y en Zacatecas. El fenómeno que yo he podido observar es que en estos 50 años ha habido una migración muy fuerte de las montañas, que era su lugar de origen, a la parte del altiplano y de la costa de Nayarit, y se han asentado en, o en pueblos o en tierras baldías, y pues tienen ejidos nuevos donde están trabajando sus tierras y su arte. Entonces, cuando yo empecé a ir hace 50 años, eran mayoritarios los grupos o los habitantes en el estado de Jalisco, y ahora es en el de Nayarit. Han bajado inclusive hasta para acá, y este es un mapa de los asentamientos, pues actuales, se puede decir. Bueno, aquí tienen ustedes, como dice la ficha, una representación de la diosa Takutsi-Nakagüe, que es la primera tejedora en la cosmovisión birrárica. Este es un cuadro de estambre de colores, que es una técnica que ellos están haciendo pues ya hace mucho tiempo, pero con mayor fuerza hace unos 40 años. Esto se hizo en las montañas de Jalisco, en donde yo empecé a ir como primer sitio de trabajo. Bueno, Takutsi-Nakagüe, ¿por qué la pusimos? Porque, como dice aquí, es la primera tejedora, o es como la patrona, podríamos decir, de las tejedoras. A su vez, es la diosa de la fertilidad y el crecimiento. Hay varios mitos que destacan la importancia de esta deidad en relación con los textiles. Vuelvo a repetir que podrán ustedes leer en las memorias del Congreso, del encuentro. La siguiente. Los huicholes tienen mínimamente 5 lugares sagrados en donde van en peregrinación, como pueden ustedes observar. Hay unos que están subiendo para el lugar sagrado y otros ya vienen de regreso. Este es el lugar sagrado que se llama Virikuta, que se menciona en estos mitos de las tejedoras y el origen del tejido. Y en este sitio, del lado derecho, en la cumbre es donde nació el dios Sol, según su cosmovisión, y donde se da el peyote, que es un cactus alucinógeno que se da en esta parte de San Luis Potosí, y que en dosis pequeñas es un energético para poder caminar. Se puede equiparar a la coca de los Andes. La siguiente. Bueno, aquí vemos uno de los morrales que ellas tejen en su telar de cintura. Vamos a ver el telar. En huichol se llama kutsuri y está elaborado con lanas naturales de borrego, con motivos de serpientes en el centro y grecas arriba que representan al símbolo del agua. Es un morral pequeño de la década de los 60 y forma parte de mi colección. Yo tengo una colección de de casi 200 objetos que he recolectado en los 54 años que he visitado este pueblo. Ahorita vamos a decirles por qué es importante la serpiente. Hay varios tipos de serpientes que son sagradas para ellos, para los huicholes. Pero la serpiente llamada huierru, que es equivalente a lo que sería en español boa, tienen también lagartos o lagartijas, que son animales compañeros. El monstruo de Gila, que precisamente ayer en un seminario que estuve presente hablaron de este monstruo, pero sobre todo la boa, consideran ellas que les enseña
a tejer. Se les aparece en sueños y los motivos de la boa o de la huerru, las tejedoras los van reproduciendo en sus textiles de lana. La siguiente. Bueno, dijimos que el bordado también es importante, como ustedes pueden ver, y los tejidos, aquí esta mujer vemos con unos morrales ya tejidos ahora, con otro tipo de estambres de colores comerciales, estos verdes que tiene ella en esta mesa, pero también los bordados que está haciendo ella en la de la izquierda son muy importantes. La enseñanza del tejido y del bordado puede considerarse como un regalo otorgado por las diosas y dioses específicamente a la mujer. Requiere de una preparación desde edades tempranas, 5 o 6 años. Las mujeres van adquiriendo las habilidades necesarias para perfeccionar su destreza en el tejido y en el bordado. Se puede equiparar, eso lo van a ver también en el libro, este camino de aprendizaje que es mínimo de 5 años, se equipara también a la preparación que tienen los chamanes que hay en este pueblo, también durante 5 años como mínimo. La siguiente. Bueno, aquí vemos una mujer birrárica con el telar de cintura en la década de los 70. Este telar de cintura es característico de toda Mesoamérica y también de otros pueblos en los Andes, en el Tíbet, en Nepal. El origen de este telar es prehispánico, o sea, encontramos tejedoras en pequeñas figurillas de barro que están utilizando este telar. En los códices o libros antiguos de los precolombinos. Lo construyen las propias mujeres o sus padres o sus maridos con varas, como pueden ustedes ver, y trozos de madera. Uno de los extremos del telar se amarra a un árbol o a un palo y la tejedora ata al otro extremo, el otro extremo a su faja. De ahí el nombre de telar de cintura. Esta no es una foto nuestra, aquí damos el crédito de un autor, Carl Müller, que estuvo en los 70s allá en la parte de Jalisco. Lleva también la mujer sus adornos de Shakira, que en otros lugares le llaman mostacilla, que es de vidrio, y aquí lleva varios collares adornándola, que ella misma los efectúa. La siguiente. Este es otro kotsuri o morral elaborado en telar de cintura con lanas naturales de borrego con motivos de peyote. Este es el motivo del peyote visto como desde arriba, este cactus o biznaga alucinógeno del desierto. Que por cierto se ha depredado mucho y pues está en cierto sentido en peligro de extinción. También lo hizo una mujer de San Andrés Coamiata, de Jalisco, en la década de los 60. Quiero agradecer estas fotografías tomadas por 2 compañeros míos de trabajo, que ahora se cambiaron a otros sitios, pero que nos tomaron las fotos de toda la colección, Enrique Martínez y Miguel Sabido, en 2020, un poquito antes de la pandemia. La siguiente.
Bueno, nos narran varias autoras, entre ellas Stacy Schaeffer, norteamericana, en su tesis de doctorado, pues todo el trabajo que ella hizo con las tejedoras, inclusive ella aprendió a tejer. Y nos dice que las tejedoras y bordadoras durante todo su aprendizaje, mínimo de 5 años, tienen que hacer pequeños trajecitos bordados, como este que ven ustedes a la izquierda, que tiene un águila amarilla, arriba una especie de flor rosa. Tienen que hacerlo en miniatura para las deidades, para ofrecérselo a las deidades que les están ayudando, que les están apoyando para que ellas sean buenas bordadoras. Esta es una lámina interesante porque fue tomada en la costa de San Blas, Nayarit, en donde vive la diosa Aramara, que es la deidad del mar y del maíz de 5 colores que tienen los huicholes. Y se le dejan ofrendas en una cueva, en un adoratorio, pero también en, pues casi se podría decir en la playa, y esto es lo que encontramos en una de las ocasiones que fuimos. Pues aquí vemos otros objetos interesantes, como es este tambor en primer plano, pequeñito también, porque son y el otro tambor atrás, que es con medio de estos tambores se comunica el chamán con las deidades y lleva en una ceremonia específica, lleva volando a los niños a los lugares sagrados, sobre todo a Viricuta. Vemos varias jícaras, la del principio, o no sé ustedes cómo le llaman, cuencos quizá. Esta primera con velas, la segunda con adornos, no adornos porque son símbolos sagrados hechos con cera de Campeche y Shakira. Y más atrás, una muy interesante en su estado natural, en donde se han agregado varias figuras humanas, donde están colocados las personas que van naciendo, se les va retratando ahí los niños que van naciendo, y esto se guarda en el adoratorio, pero en esta ocasión se trajo aquí como ofrenda también. Las flechas son muy importantes y aquí vemos varias, también al lado derecho, una de ellas con un bordado. Y lo último que quiero decirles es una pequeña canoa que pueden ver ustedes arriba de las espinas. Es una canoa de otra deidad, de la diosa Nacagüe, que ya vimos, que es la patrona o la que dio origen y enseñó a tejer a las mujeres. Pues esto sería mi intervención hasta aquí y cedo la palabra a mi compañera Claudia Hernández Ramírez. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Mi nombre es Claudia Hernández Ramírez. Soy licenciada en Antropología Social y maestra también en Antropología Social por el CIESAS en la Ciudad de México, y laboro en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. También agradezco a los organizadores, tanto del Comité Organizador de Costa Rica, de la IMIA, como también a los de México. Continuando con nuestra ponencia acerca de las mujeres artistas huicholas, aquí vemos una diapositiva en la cual nos interesa hablar sobre los cambios que ha habido en la vestimenta de hombres y mujeres birraritari, en el cual plasman muchos de los elementos importantes para su cosmovisión. Como podemos ver, mucha de la iconografía utilizada en estos trajes, en la falda, en la blusa, en el pantalón, es unos códices, ¿no? Nosotros lo asemejamos a códices
por la complejidad de cada uno de esta iconografía que está relacionada con la cosmovisión, con lugares sagrados, con animales sagrados, con plantas también y con muchos elementos de la naturaleza que para los Virraritari son entidades vivas, ¿no? Actualmente siguen utilizando esta vestimenta principalmente en fechas importantes como son las ceremonias agrícolas y las ceremonias domésticas o en la asistencia a los lugares sagrados, como ya mencionó mi colega, la maestra Marina Anguiano, de estos 5 principales lugares sagrados, es que utilizan este tipo de vestimenta con esta iconografía sumamente rica y diversa para la cultura Virraritari. La siguiente, por favor. Aquí vemos al Maracame Eligio Carrillo portando esta vestimenta tradicional en el lugar sagrado de la diosa Aramara. Esta fotografía fue tomada en el 2011. Como podemos ver en la parte de su espalda, tiene uno de los símbolos más importantes que es la flor de tutú, que representa metafóricamente también al peyote, una de las plantas sagradas. Y en este caso pusimos al maracame tanto por la expresión de la vestimenta que tiene en este lugar sagrado, es decir, cuando asisten a los lugares sagrados, pero también por la comparación que hacemos entre la preparación de las mujeres en su formación como bordadoras y tejedoras de manera muy similar a los chamanes, ¿no? Los 2 personajes, tanto las mujeres en su camino hacia su formación como bordadoras y tejedoras y los chamanes, tienen un camino paralelo, ritos de iniciación, asistencia a los lugares sagrados, ofrendan también agradecimientos por el aprendizaje otorgado por las deidades y por eso pusimos esta diapositiva del maracame como también en esta analogía con las bordadoras y las tejedoras huicholas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos como parte de la iconografía un cinturón de Shakira con el motivos de el cangrejo de agua dulce, que también están relacionados, como vemos, siempre con elementos tanto del ecosistema como también de los lugares sagrados. Este cinturón es de la década de los años de 1970, es parte de esta colección que ha comentado la maestra Marina y que también fue parte de una exposición que se llama los símbolos huicholes en el arte, ¿no? Esta simbología en el arte huichol, esta pieza es una parte importante de esta colección porque nos habla de este trabajo artístico que no solamente es en el textil, sino también en la chaquira. Desde principios del siglo XX, Carl Lumholtz, uno de los eruditos que comenzó este estudio en la región del occidente, en concreto con el grupo Huichol también, encontró mucha de estos trabajos en chaquira, que en la lengua huichol se llama cuca, ¿no? Chaquira. Desde esa época, a principios del siglo XX, se registra el trabajo, la confección de este tipo de elaboraciones artísticas con pequeños telares de cintura. Conforme han pasado los años, esto se ha ido transformando, pero el uso de la chaquira en la representación artística con estos materiales sigue vigente en la cultura huichol. La siguiente, por favor. Como vemos, aquí es una fotografía en donde está la profesora Eulalia de la Cruz
que muestra todo este bagaje de creaciones artísticas que van desde los aretes, collares, pulseras, ¿no? Innovando siempre en el tipo de diseños, pero siempre presente la chaquira, ¿no? Sigue siendo un elemento importante y como podemos ver, parte de la iconografía también está relacionada con estos elementos sagrados como son las flores, como es el peyote, como son también animales sagrados y como son también muchos elementos importantes como es el maíz, una de las plantas más importantes para todos los pueblos de Mesoamérica y de varias partes del continente americano. Se ven representadas en estas expresiones artísticas. La siguiente, por favor. Aquí están unos peregrinos en el lugar sagrado de Vericuta y como podemos ver en su vestimenta, elegimos esta fotografía para que puedan ver del lado derecho a uno de los personajes que tiene en la parte de los pies, en la parte de la pantorrilla, el venado. El venado, que es uno de los animales sagrados más importantes de la cosmovisión Virraritari y que está relacionada con estos lugares sagrados, ¿no? Y por tanto son elementos muy importantes que forman parte de esta vestimenta y que si nosotros vemos en su conjunto, podemos leer esta vestimenta como un códice e interpretar cada uno de sus símbolos plasmados en esta vestimenta que siguen portando y como lo vemos en la fotografía, asistiendo a uno de sus lugares sagrados. Esto fue posterior a la cacería del peyote, que van al desierto a recolectar al peyote y que se asemeja a la cacería del venado porque existe una transformación del peyote, el venado, ¿no? En esta entidad que se va desplegando y por eso es uno de los elementos más sagrados dentro de la cosmovisión de los huicholes. La siguiente, por favor. Este es un morral que está bordado, tiene motivos de rana. Estos animales están vinculados con entes acuáticos, vinculados con la lluvia, con las peticiones de lluvia, ¿no? También tienen un instrumento que le llaman sapo, que es para llamar a la lluvia. En este caso lo vemos igualmente en un textil de la década de 1970, que también forma parte de esta colección de la maestra Marina, pero que es uno de los textiles más antiguos que tenemos en esta colección y que nos habla de estas representaciones presentes en atuendos, en elementos que son de uso cotidiano, como son los morrales bordados. También han ido transformándose estos tejidos o las técnicas, pero esto es uno de las iconografías más relevantes de estos animales sagrados que podemos ver en los morrales. La siguiente, por favor. Este es un bordado que representa a la flor sagrada de Tutú. Este bordado es una fotografía que nos hicieron el favor de prestárnoslas el Museo Zacatecano de la colección Mertens. Y como podemos ver, al centro está la flor de tutú y está rodeada de otras pequeñas flores, ¿no? Esta flor de tutú se usa de manera metafórica como también la representación del peyote, esta flor sagrada y esta planta que también es de poder en la preparación de la formación de los chamanes, pero también usado en las ceremonias, en las principales ceremonias de este pueblo originario y por tanto tiene un valor muy importante, simbólico, y está representado en textiles como esta manta con la flor de tutú. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro tipo de representación de la flor de tutú. Es en un morral también de telar de cintura
La combinación de colores ha ido cambiando también con el tiempo. En los años 70 se utilizaban principalmente colores como el blanco, el café y el negro, ¿no? Y posteriormente fueron incorporando otro tipo de tonalidades. En este caso podemos ver el uso del amarillo, del rojo, el azul, el naranja, ¿no? Y el blanco que sigue presente, pero sigue siendo importante la representación de estas flores, que es la flor de tutú, una de las principales dentro de la cosmovisión de los huicholes. La siguiente, por favor. Este es otro morral que representa uno de los elementos importantes, que es el tsucuri o el ojo de Dios, ¿no? El tsucuri u ojo de Dios es un elemento sumamente relevante que está asociado también a las deidades, ¿no? Se trata de un quincunce que representa los principales puntos cardinales, ¿no?, más importantes, que al igual hacen referencia a los lugares sagrados, ¿no? Es el quincunce de los Birraritari y, como podemos ver, es relevante también representarlo en esta serie de textiles. Finalmente, nos gustaría cerrar esta participación rápidamente con conclusiones que tiene que ver con la creatividad y la aportación que tienen los trabajos textiles de las mujeres Birraritari, que es una aportación a las culturas de América y del mundo en general, y también esta parte del análisis entre los caminos paralelos entre las mujeres bordadoras y tejedoras y los chamanes, ¿no? Los maracames, que tienen un proceso muy similar. En las memorias del libro pueden revisar completo el texto que elaboramos. Y finalmente, que a partir de este instrumento del telar de cintura es que las mujeres se conectan tanto con el mundo sagrado, esta comunicación con las deidades, como también con los hombres al expresarlos en estas obras tan maravillosas de textiles y de creaciones artísticas también en Shakira, que representan esa ventana a su mundo y a su cosmovisión. Muchísimas gracias, esperamos que hayan disfrutado de esta ponencia por parte de la maestra Marina Anguiano y de Claudia Hernández, de la Dirección de Etnología y Antropología Social en México.